¿Crees que existe el periodismo objetivo? No. Creo que existe el periodismo honesto, coherente, pero el periodismo objetivo es que es muy complicado, porque desde el momento en el que yo voy a un sitio y cuento las cosas que yo veo con mis propios ojos, o a lo mejor con la experiencia que yo tenga, yo siempre ponía el mismo ejemplo. Si yo voy a una rueda de prensa de Rajoy después del plasma y digo, Rajoy ha comparecido para decir que Bárcenas es muy malo, muy malo. Eso puede ser periodismo objetivo, pero si yo salgo y digo Rajoy, que lleva sin dar explicaciones desde el día del plasma, ha dicho que Bárcenas es muy malo. Claro, ¿es menos objetivo? Yo pienso que no, pero tiene más intención. Y tampoco hay espectadores objetivos. Quiero decirte, al espectador no se le puede pedir objetividad, pero obviamente un espectador militante siempre va a ser más sensible cuando cuestionas cosas de su partido. ¿Y crees que existe también el periodismo de izquierdas o el periodismo de derechas? Sí, es una pena, pero creo que existe. A mí es que... ¿Es una pena? Para mí sí. Para mí sí, porque igual que digo que el periodismo objetivo me parece una utopía muy complicada de alcanzar, porque además eso se implican muchos factores, mis ojos, los ojos del que me ve o me lee o me escucha, pues que haya un periodismo tan previsible, yo creo que sí que es una pena. De hecho, al final, para mí las críticas más creíbles o los análisis más interesantes son, pues por ejemplo, de un periodista al que se le presupone de izquierdas cuando cuestiona a algún partido de izquierdas, o un periodista al que se le presupone de derechas cuando cuestiona a algún partido de derechas. Pero a mí me molesta un poco esa etiqueta y me daría muchísima pena que me la endosaran a mí sin vuelta atrás. Yo entiendo que para mucha gente sea necesario poner etiquetas, porque hay mucha gente que necesita saber de qué vas antes de analizar lo que le estás contando. Pero a mí me parece un poco pena, sí. Bueno, por otra parte también es una crítica que yo he escuchado muchas veces en el ámbito periodístico en España, ¿no? Por ejemplo, se compara con Francia, existe Liberación, que es como el estandarte del periodismo de izquierdas, y yo durante mucho tiempo escuché que era algo que faltaba en este país, ¿no? Sí, pero entonces para mí estaríamos hablando de otra cosa, a lo mejor no periodismo de izquierdas. El periodismo para mí es periodismo, sí. Lo que sea, pero es periodismo. Quizá en todo caso podemos hablar de medios con más tendencia a la izquierda o medios con más tendencia a la derecha, pero desde el punto de vista de que a lo mejor un periódico tiene columnas de opinión, pues a lo mejor de analistas que tiendan un poco más hacia la izquierda. Pero a mí, periodistas de derechas, periodistas de izquierdas, o sea, no me gusta, pero porque creo que al final son muy previsibles. Entonces, a mí me da pena que el periodismo a veces sea tan previsible. Sí. Por otra parte, claro, o sea, los medios plurales tampoco, aferrándonos a la realidad, ¿no? O sea, los medios plurales no existen, ¿no? Es muy extraño. Yo por lo menos ahora mismo así en bote pronto no conozco ninguno que incluya opiniones de izquierdas y de derechas, o progresistas y conservadoras, o como las... Bueno, no lo sé, yo he estado trabajando en dos sitios, en los dos he trabajado con bastante libertad, y desde luego ahora mismo en La Sexta yo trabajo con una libertad prácticamente absoluta. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, es un medio que no sé por qué hay que ponerle calificativos, pero es un medio en el que creo que se puede desarrollar, o yo puedo desarrollar, un periodismo que considero más o menos honesto. Pero insisto, ni me gusta ponerle adjetivos, ni me gusta definir lo que uno hace con palabras grandilocuentes, porque parece que es que tú lo haces bien y los demás mal, o al revés, y yo no creo en eso, vamos. Al final cada uno tiene sus referentes y ya está, y más o menos se apaña. Sí, pero bueno, igual es un poco eso, ¿no? Se trata de categorizar un poco, ¿no? De ponerle nombre a las cosas. De todas maneras, yo al final creo en un mundo ideal en el que la gente zapea y lee varios periódicos o escucha varias emisoras de radio, por ejemplo, y al final se forma una idea. O sea, que creo en complementar lo que uno cree que piensa para ver si al final pues cambia de idea o se ratifica lo que piensa. ¿Y crees que eso es así? ¿Crees que ese tipo de espectadores o lectores existen?
Sí, seguro, segurísimo que sí. No sé si será mayoritario o minoritario, pero sí. Yo sí que creo que hay gente que, claro que sí, que lee diferentes medios o escucha diferentes programas de emisoras de radio para intentar hacerse al final una opinión del tema que le interesa. Sí, si no, no existirían los llamados líderes de opinión, ¿no? Y ya tú, como estábamos hablando de la gente que atiende a la actualidad política y tal, tú como profesional, como periodista que haces información política y que atiendes a los líderes políticos, en este caso no líderes de opinión, ¿en qué es en lo que tienes que pensar para mantener el gesto cuando escuchas a determinados políticos decir las cosas que dicen? A ver, a mí me cuesta un poco mantener el gesto porque a mí la cara se me va sin que yo me dé cuenta, pero yo he aprendido al final a sobrevivir pues gracias a algo que a priori parece negativo, pero que a mí me ha sido muy útil, que es una desilusión crónica hacia todos los partidos políticos, pero no lo digo con amargura, lo digo en este caso con alegría porque a mí me ha ayudado a trabajar, de tal forma que yo me disgusto bastante poco por lo que me dicen, intento reírme de todo lo que me dicen, intento tomármelos a todos igual de en serio o de broma y quiero decir que, o sea, no me ha resultado difícil sobrevivir con esa mentalidad, porque si no me pegaría todo el día con unos berrinches que vamos, pues no puede ser. ¿Pero crees que es una consecuencia de la profesión o te hubiese pasado siendo...? En casi todos los aspectos de mi vida soy bastante así. No que no me tome nada en serio, lógicamente, pero quiero decir que soy bastante de desdramatizar y de ser práctico, y por lo tanto la practicidad pues creo que es muy útil en todos los aspectos, pero es verdad que desde que trabajas en esto, cuanto más de cerca lo ves, pues probablemente más desganado te vuelves. Entonces, nunca has soltado un exabrupto a un político, por ejemplo. Exabrupto no. Exabrupto no. Si un día Floriano, un día que le pregunté por Bárcenas, me dijo que le diera un beso delante de las cámaras, que a mí me pareció la verdad bastante chocante, porque le estás preguntando por un caso de corrupción y no me parecía el momento ni el lugar. Y alguna vez con Esperanza Aguirre, pues hace unos días cuando fui a la rueda de prensa y tal, pues que ella me empezó a reprochar que si yo era de la sexta o no sé qué, pues sí que le dije, pues mire señora Aguirre, soy donde usted quiera, pero contésteme a la pregunta. Y después de la rueda de prensa, ya fuera de las cámaras, ella me dijo, le dije, perdone, tengo una duda, y me dijo, tú no tienes dudas, tú tienes certezas, y se marchó. Y yo pues pataleo y protesto, y alguna vez lo he hecho, en Génovas no me contestaban, pero bueno, yo tiendo a ser respetuosa. O sea, yo nunca le cambiaría el nombre a un político como sí que ha hecho, por ejemplo, Aguirre con el nombre de mi televisión, la que yo trabajo. Sí. ¿Y crees que es habitual, o sea, eso que estabas comentando, que existe esa profesionalidad dentro del periodismo? O sea, ¿todo el mundo actúa más o menos así? No, pero para actuar así, que insisto, yo no sé si es lo bueno o lo malo, es lo que hago yo y con lo que me siento cómoda. Para actuar así creo que hace falta tener buenos jefes, o sea, es decir, jefes que de alguna manera no te corten las alas en aquello que tú consideras que es importante, y luego pues cierto margen de libertad en tu medio de comunicación, y ya está. Pero vamos, buenos jefes me parece muy importante, sí. Eso, hablando de eso entonces, es una pregunta que seguramente sea muy interesante para mí y sea muy incómoda para ti. ¿Crees que existe la censura dentro de los medios? Estabas hablando de los jefes. ¿Crees que hay jefes que censuran? Seguramente. Sí, seguramente que sí. Ahora, claro, como la entrevista me la estás haciendo a mí y yo tengo que hablar por mis jefes, y creo que esta entrevista no la van a ver, o por lo menos yo no se la voy a enseñar, por lo menos, bueno, yo no se la voy a enseñar, para que no pueda ser sospechosa de pelota, pero en mi caso no me ha pasado. Ahora, que hay jefes que censuran, estoy segura, pero vamos, no porque lo crea yo, sino porque es que se ha publicado en algunos sitios, o sea que no vamos a descubrir América ahora. ¿Y es peor esa censura o la censura autoimpuesta? Porque los periodistas también
O censuráis o no censuráis. Claro, no lo sé. Si me lo preguntas a mí siempre me sabe peor que me digan algo desde fuera que no decidirlo yo. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir, pues creo que me sentaría un poco peor. O sea, que me lo impongan, que alguien desde fuera me diga, y esto no lo dices, a que yo misma diga, venga, pues esto lo voy a quitar. Claro, pero a eso voy. Pero por una pura cuestión de pataleta, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, claro, sí. Pero a eso voy, es decir, que hay cosas que tú de repente dices, no voy a tocar este tema, no voy a preguntar esto, o no voy a hablar de esto. A eso me refiero con censura impuesta. No. A lo mejor no, a lo mejor lo que sí que alguna vez en mi vida laboral sí que me ha pasado es voy a hablar menos de esto y voy a hablar más de esto. Y eso ya es una manera de dar primacía a una noticia frente a otra. Pero es que, o sea, realmente la entrevista me la estás haciendo en un momento de mi vida laboral en la que tengo mucha suerte. O sea, habrá otros momentos de mi vida laboral en la que no tenga tanta suerte y probablemente ha habido momentos de mi vida laboral en la que no la he tenido, pero en estos momentos sí, y ojalá dure mucho. Porque no tienes que callarte, ¿no? Supongo. No, pero porque al final tú ten en cuenta que mi vida, yo me he pegado la mayoría de las veces en ruedas de prensa, entonces quiero decir que tú haces la pregunta y ya está. Y callarte, es que al final callarte el qué, quiero decir, si ya hoy en día sale todo y se ve todo y no sé, sí que creo que una manera de autocensurarse o de censurarse es, insisto, dar primacía a una noticia por encima de otra, aunque tu cuerpo te pida hacer algo diferente. Pero para mí en esos casos siempre ha sido muy importante el hecho de que por lo menos lo das, por lo menos la noticia está. Que va en segundo lugar en vez de en primero o en tercero, bueno, pues es una putada, pero la das. Sí, pero bueno, yendo a un caso concreto, por ejemplo, quizá ahora ya no pasa, ¿no? Pero hace 10, 15, 20 años, hablar de la Casa Real en cualquier medio era cerrojazo. Yo recuerdo el caso de, sí, pero probablemente, el caso de Wyoming, por ejemplo. Eso es cierto, pero probablemente en 10, 15, 20 años han cambiado muchas cosas, no solamente lo de la Casa Real, pero sí puede ser cierto, sí. Y a mí me parece una buena noticia que se pueda hablar con naturalidad, vamos, más o menos naturalidad. Yo como tampoco he hecho Casa Real, no puedo saber si se sufre todavía, creo que no, creo que ya hay bastante libertad, vamos, porque hemos visto publicar en la portada de un periódico que Felipe y Leticia tenían una crisis, o sea que... Pero a eso me refería, o sea que en cierto modo supongo que en aquel momento no tendrían tampoco a un tío de la Casa Real con... no quiero decir una pistola, ¿no? Pero no tenían un tío de la Casa Real detrás diciéndole no escribas esto, sino que habría de alguna manera una autocensura. No voy a decir esto porque como diga esto, pues... Levantas un teléfono y ya está. No hace falta autocensura. Y otro tema que me gustaría preguntarte, pues lo que tú decías, ¿no? O sea, te estoy haciendo la entrevista a ti, que además eres una de las mujeres en periodismo político como más en boga en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la situación de la mujer dentro del periodismo actualmente? ¿Tú crees que existe realmente igualdad de oportunidades, de género? A ver, yo lo que creo más penoso quizá en este momento es que las mujeres, en cuanto se hacen pues mayores, de una determinada edad, para algunos trabajos no cuentan. Yo cuando era cría me acuerdo cuando yo estudiaba que presentaba los informativos Rosa María Mateo, Olga Biza, y hoy eso pues tiende a extinguirse y a mí me da pena. Porque además creo que en los hombres no pasa tanto, hay más presentadores mayores que no mujeres, pero en mi caso concreto, aunque hay mucha gente que considera que en La Sexta hay muchas mujeres dando la cara y tal, que puede ser verdad, pero no sé, no considero que tenga ni más ni menos méritos por eso. Entonces, ¿crees que existe realmente dentro del periodismo? Insisto, lo más penoso me parece lo de la edad. Quizá porque yo también me voy haciendo vieja y digo, a ver dónde acabo. Pero lo de la edad sí me da pena, porque lo que en los hombres es un sinónimo de credibilidad,
pues las mujeres parece que no tienen sitio, por ejemplo, en la tele. Es una pena eso, salvo contadas excepciones brillantes, por otra parte, como Mercedes Milá, por ejemplo. Y del otro lado, o sea, de los que están delante de ti, dentro de la política, ¿sucede lo mismo? ¿También a las mujeres que se hacen mayores las jubilan? Bueno, estamos en un momento político en el que hay como una especie de moda por jubilar a mujeres y hombres mayores, no solamente... Pero sucede menos también, ¿no? No solamente las mujeres. Pero yo creo que quizá porque hubo una época en la que había más hombres en política, ahora cada vez hay más mujeres, pero no sé, yo nunca he tenido esa sensación. Igual me falta sensibilidad, no sé, pero yo no tengo esa sensación de que si a las mujeres se las jubile más o menos. Sí que creo que, bueno, que se puede avanzar también en el respeto hacia la mujer, también en política, porque yo creo que aquí en este país, bueno, se han oído muchos comentarios machistas. Pero bueno, creo que en general pues se ha avanzado bastante y siempre se puede hacer muchísimo más, claro, eso sí. Esto te lo preguntaba también un poco en tono de broma, porque igual era pertinente jubilar a alguna mujer en particular. A muchos hombres también, ¿no? Pero a alguna mujer en particular. Bueno. Pero tampoco vamos a abundar en eso. Siempre hay gente a la que uno le gustaría jubilar, pero bueno, tiene cosas buenas también que estén. Supongo que te refieres a Aguirre. No, supongo que te refieres a Aguirre. Para los periodistas, Aguirre ha dado muchas alegrías. Da muchas alegrías. Otra cosa es para los ciudadanos. Pero para los periodistas, pues claro, da mucho juego. Sí. No. Cosa que no es necesariamente buena. ¿Qué da juego para los periodistas? Bueno, al final la imagen que traslada no sé hasta qué punto le acerca a los ciudadanos, pero... Creo no lo sé. Ya, pero claro, la mala imagen, porque eso es patente y notorio, ¿no? O sea, que la política tiene muy mala prensa, tiene muy mala imagen entre la ciudadanía. Sí, pero ¿Crees que es culpa de la prensa o crees que es culpa de la propia política? No, no, claro, de la prensa no. Yo lo que digo es que lo que ella muestra ante la prensa no tiene que ser necesariamente bueno para lo que luego perciben los ciudadanos, es lo que quiero decir. Pero es verdad que en este caso Esperanza Aguirre durante muchísimo tiempo ha tenido muchos fans entre los votantes de la derecha más tradicional, los que consideran que quizá las ideas tienen que ser más inamovibles, ¿no? Porque Esperanza Aguirre es una mujer que, como ella dice, tiene principios y valores y probablemente cambia poco de opinión. Y hay mucha gente votante de derechas que considera que ella sí es guardiana de las esencias de la derecha y a lo mejor pues otras personas de su mismo partido no. Entonces no le echas la culpa ni a la política ni a la prensa. ¿De la imagen que tenga Aguirre? No, Aguirre en particular, la política en general, no estaba particularizando en Aguirre. Pues es que no se me ocurre qué culpa puede tener la prensa a la hora de contar, por ejemplo, un escándalo de financiación ilegal. Quiero decir, no se me ocurre qué culpa puede tener la prensa a la hora de contar que alguien no sale a dar la cara o a explicar a los ciudadanos en qué ha gastado el dinero público. Solo faltaba que encima fuera culpa de la prensa. Para nada, para nada. Sí. Seguramente a los políticos les gustaría que la prensa hiciera otro discurso, más constructivo, más de sumar. Sí, probablemente más favorable, pero yo creo que la prensa no está para edulcorar nada, vamos, en absoluto. ¿Crees? Y por cierto, perdona, si hay políticos que tienen buena imagen, pues es porque se puede, quiero decir, que el político que tiene mala imagen quizá tenga algo de responsabilidad. Luego al final, en cierto modo, volviendo al principio, la prensa sí que es objetiva, ¿no? Traslada la mala imagen o la buena imagen. Es que a mí objetivo me parece una palabra muy grande. Yo nunca la emplearía para mí, porque me parece que es un poco quererse uno demasiado a uno mismo. A mí me parece una palabra muy grande y yo creo en un periodismo, en la medida de lo posible, honesto, con buenos jefes y margen de libertad. La objetividad ya... Hay muchos medios, hay muchos profesionales que venden su objetividad, ¿no? O sea, yo soy objetivo. Pero a mí me parece bien, quiero decir, yo lo respeto, me parece bien. Y afortunadamente hay muchos medios para que la gente elija y quiero decir que a mí eso me parece perfecto, que cada uno se defina como quiera, pero para mí esa palabra es muy grande, porque presupone decir que tú tienes la verdad absoluta y yo para eso soy muy respetuosa.
no me atrevo. Yo también lo creo. ¿Crees que, ya para terminar, ¿no? ¿Crees que en España se hace o se ha hecho buen periodismo, o tenemos el periodismo que nos merecemos? A ver, hay de todo, como en todas partes. Pues... no, es que es verdad, o sea, hay de todo, pero claro, lo que yo considero un buen periodista a lo mejor para otra persona no lo es. Yo sí que considero que hay buenos periodistas en España, la verdad es que sí, incluso periodistas, lo que hablábamos antes, ¿no? Que a lo mejor se les considera de derechas o de izquierdas, que a mí me parecen buenísimos periodistas o buenísimos profesionales, sí, entonces sí que me parece que hay buenos periodistas en España, pero también me parece que hay malos periodistas en España. Ojalá hubiera más buenos jefes. De verdad que yo al final creo que es la clave, de verdad. Porque el jefe es el que te permite que tú puedas trabajar de manera más o menos honesta, con un margen amplio de decisión propia y de libertad o de criterio, y que tú puedas desarrollar un periodismo que consideras mejor. O quizá también que hubiese mejores noticias, ¿no? Es decir, en tu caso, pues que hubiese mejores políticos, ¿no? Sí, pero incluso los buenos políticos tienen tropezones y el tropezón se tiene que contar. Pues muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.